siempre permanecerá. Stalin dijo en 1942, aquí en la Plaza Roja en Moscú, el comunismo va a enterrar el cristianismo. Oh, cómo no. Allá estuvimos y llevamos 16,000 Biblias, invitados por el gobierno de Boris Yeltsin. Y los que fueron a buscar las Biblias en el aeropuerto, las pusieron en las trocas del ejército soviético. Todavía ellos tenían su uniforme, el martillo y la hoz. Y la descargaron del avión y la pusieron en los camiones. Y nosotros la llevamos adentro de una base militar soviética en Moscú, adentro del Kremlin. Y predicamos a 200 soldados que jamás habían oído la palabra de Dios. Y ellos entregaron sus corazones a Cristo Jesús. ¡Oh, aleluya! El mayor comandante de la base militar, Yadeshka Popovsky, tomó la palabra y habló en ruso. Y nuestro traductor nos interpretó y él dijo: lo que el sistema socialista no pudo hacer y comunista no pudo hacer en 70 años de gobierno, Dios hizo esta noche. Cambió mi alma y cambió mi corazón. Vine a Cristo Jesús, vine a Cristo Jesús, vine a Cristo Jesús. Alabado sea la palabra de Dios, alabado sea Cristo Jesús en Chile, alabado sea el Señor. El otro día nos fuimos a la plaza central en Moscú y fue exactamente lo contrario. No fue el comunismo que enterró el cristianismo, fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Hoy Rusia está lleno de iglesias. Hoy la es cortina de hierro. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia. Yo la conocía, todos esos países, viajé en cada uno de ellos. Está lleno de iglesias grandes, iglesias poderosas. El Señor triunfó, la palabra triunfó. Ellos tuvieron 70 años de un gobierno totalitario, pero Dios los derrumbó y Dios levantó una iglesia poderosa para su honra y para su gloria. ¡Tenga paz! Los enemigos de Dios nunca han sobrevivido, jamás. Tercer lugar, la Biblia dice, ¿qué dijo Cristo? En el mundo, o sea, esta esfera donde tú y yo vivimos, en el mundo. Por lo tanto, aquí está en tercer lugar, aquí está la certeza de cuál es la esfera de la batalla del cristiano. El mundo. El mundo te va a ofrecer todos los placeres de la carne. 1 Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, posesiones, títulos, reconocimientos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí está la clave. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. La iglesia permanece hasta el día que Él la va a llevar para arriba. Alabado sea su nombre, aleluya. Se tiene que entender, ponga esa palabra en su corazón y ponga esa palabra en su espíritu. Dios levantó a Ciro para reconstruir el templo de Jerusalén. Ciro no era cristiano. Él dio el orden para reconstruir los muros de Jerusalén. Y mandó a Nehemías y mandó a Esdras. Recuerden, está en Isaías 45. Él no conocía a Dios, pero Dios lo levantó a él y él dio el edicto. Está escrito en la palabra de Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Y dio orden para la reconstrucción del templo de Salomón, que estaba destruido, que los babilónicos lo habían destruido. Dios no solamente usa cristianos en su obra. Dios usa hombres y mujeres que todavía tienen el corazón abierto para oír la sensibilidad de la necesidad del pueblo de Dios. Y pueden echarle una mano y les pueden ayudar. Cuando la iglesia no cumple su papel y cuando la iglesia no toma su responsabilidad, entonces Dios tiene que levantar el que Él quiera. Usted tiene que entender que nada y nadie le podrá
Se tiene que entender que pruebas, luchas, tribulaciones van a venir, pero ellos pasan. Y si Dios permite lo que la iglesia chilena está viviendo ahora, es porque Dios conoce el fin antes del inicio. Isaías 46 dice que Él conoce el fin antes del inicio, o sea, Él es eterno. Él conoce todas las cosas. Y si Él le ha permitido a usted pasar esa prueba, usted la va a pasar. Usted va a honrar a Cristo. Usted va a honrar la palabra de Dios. Usted la va a pasar valientemente con la espada en la mano de la palabra de Dios, el escudo de la fe. Y la iglesia chilena ha de vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Y ha de vencer toda oposición maligna de las tinieblas. Usted está aquí para ganar. Usted no nació para perder, usted nació para ganar. El pastor Eric acaba de decir que cuando los espermas todos caminaban para el óvulo de la madrecita tuya y la mía, 300 millones, ya habrá aquellos que dirán que son 800 millones, sea los millones que sean, Dios escogió a ti. Muchos quedaron en el camino, porque todos tenían una meta sola, llegar hasta el óvulo, que aquel día tu madrecita y la mía estaba ovulando. Y muchos quizá llegaron al óvulo y daban con ímpetu, intentando entrar. Y cuando Dios te vio corriendo, quizás Dios te dijo: corra, campeón, yo tengo un plan con tu vida. Corra, campeón, yo tengo un plan con tu vida. Corra, campeona, yo voy a cambiar a Chile a través de ti. Corra, campeón, yo voy a templar la iglesia chilena a través de ti. Corra, campeón. Y quizás diste, no podía entrar. Y Dios vino a ti y te hizo, te metió para adentro y te dijo: eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío. Contigo destruiré el diablo, contigo destruiré las leyes malévolas, contigo quiero templar el cielo y la tierra. Tú eres mío. Oh, my friend. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, la iglesia chilena tiene el poder para poner a esa nación de cabeza para abajo en el ayuno y la oración. Usted tiene poder adentro de usted, porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo está dentro de usted. ¡Aleluya! Usted puede vencer. Cuarto lugar, Cristo dijo: tendréis aflicción. Por lo tanto, aquí está en cuarto lugar la certeza de la prueba de todos los cristianos. Tendrás aflicción. Usted no va a escapar de ella. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, del cristiano, pero de todas las librará Jehová. Yo veo la iglesia en los Estados Unidos de América como la iglesia en los países que están pasando una crisis de moralidad, como es esta nación, como es Brasil, como es Europa, que es uno de los señales de la venida del Señor Jesucristo. Jesús dijo: se casaban y se daban en casamiento. Jesús no se estaba repitiendo a sí mismo. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Quién se casa? ¿Está casado? No. Él dijo: como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Los sodomitas, la homosexualidad. No es solamente un pecado, es una perversión, es una abominación con los ojos de Dios. Se casaban, es normal, hombre y mujer, pero se da de casamiento, es darse hombre con hombre y mujer con mujer, la promiscuidad y la abominación de la perversión sexual. La sexualidad es una bendición de Dios, dada por Dios para ser disfrutada dentro de los parámetros bíblicos del Nuevo Testamento y de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, entre los lazos sagrados del matrimonio. Usted tiene que entender que la sexualidad
es para la procreación de los hijos, para el placer, pero adentro de los parámetros del matrimonio. Porque la Biblia dice bien claro en 1 Tesalonicenses 4, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está escrito, la palabra de Dios. Nosotros no estamos discriminando contra nadie. Nosotros solo estamos siendo leales a esta palabra que está aquí. Si tu padre te hubiera abortado a ti o tu madre, usted no estuviera aquí. Y aquellos que apelan, aquellos que abogan por la ley del aborto, ellos no piensan que su madre o su padre le hubiera abortado, ellos no tuvieran el poder del voto hoy. Si su padre y su madre le hubieran abortado, ellos no hubieran tenido vida. Porque el Salmo 139 dice bien claro: mis ojos vieron mi embrión. Una vida empieza al momento de la concepción. Por eso se llama concepción, ciudad de Dios. En el momento de la concepción ya es una vida. Usted tiene que entender que Dios es vengador de la sangre inocente. ¿Sabe cómo yo miro la iglesia? Como la iglesia en Estados Unidos que se cayó. Primero fue la legislación del alcohol. Después fue la legislación del aborto. Ahora la legalización del matrimonio del mismo sexo. Llame lo que quiera, pero no matrimonio. Diga parejas, diga unión libre, pero no matrimonio. Porque matrimonio es hombre y mujer. Lea, instrúyate, lea. Matrimonio es la unidad entre un hombre y una mujer. Ellos hablan de lo que no saben, hablan por su ignorancia. Matrimonio es hombre y mujer. Usted puede llamarle cualquier cosa menos matrimonio, que está en el diccionario de la lengua española. La unión entre un hombre y una mujer para la procreación y la continuación de la raza humana. Instrúyate primero, lea primero y después hable. Usted tiene que entender cómo yo veo la iglesia en Chile y en Estados Unidos. Es como el gran elefante que está amarrado con una patita al lado del circo. Si el elefante supiera la fuerza que él tiene, el poder que él tiene, él no estuviera atado con una pierna sola al lado del circo. Si él pensara, si él razonara, si él tuviera cerebro y supiera el potencial que él tiene, con una pata sola él pudiera derrumbar toda la carpa y derrumbar todo el circo y salir corriendo. La iglesia en Estados Unidos jamás pensó que sería legalizado nunca el alcohol, después el aborto, después la homosexualidad, el lesbianismo y ahora la marihuana. Nunca la iglesia en Estados Unidos pensó que se pudiera legalizar tal cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia en Estados Unidos nunca hizo nada. La separación de la ley y de la iglesia y del Estado. Chile no puede imitar las cosas malas que vienen de allá del norte. Usted tiene que pelear la buena batalla en Cristo Jesús. Usted, la iglesia chilena, es el elefante adormecido que está al lado del circo. Usted tiene poder para mover su pierna, para mover su patica. Usted tiene poder. Despiértate en Cristo Jesús. Yes, glory to God. Porque usted cree las tragedias que estamos pasando en Norteamérica es porque la nación abandonó a Dios. Septiembre 11 fue un llamado de aviso porque la nación abandonó a Dios. La nación más poderosa del mundo ha quitado los 10 mandamientos de las cortes, ha quitado la Biblia de las escuelas, ha quitado la oración de las escuelas. La nación más poderosa del mundo, que se hizo poderosa en menos de 200 años, que naciones que tienen miles y miles de años todavía no son nada. La nación más poderosa del mundo
abandonó a Dios. Que Chile jamás abandone a Dios. Que Chile jamás abandone a Dios. Que Chile jamás abandone la palabra de Dios. Que Chile jamás abandone a Cristo Jesús. Que Chile jamás, 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 jamás. La iglesia chilena es este elefante que está adormecido al lado del circo. Pero la carpa va a caer. La carpa va a caer. Dios remueve a gobernantes. Dios quita y Dios pone. La carpa va a caer. La iglesia de Cristo va a triunfar en Chile. La iglesia de Cristo va a triunfar en este país. Caiga el que caiga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él pone reyes y Él quita reyes. Él es Dios, Él es Señor, Él es eterno. Den un aplauso. Aleluya. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás aflicción. Yo vine desde allá para echarte una mano y decir que el diablo empieza a tomar una nación despacio. Primero el alcohol, después el aborto, después la homosexualidad, el lesbianismo, ahora la marihuana. Hasta el día de mañana legalizan el asesinato, el crimen. El diablo toma despacio a una nación. Usted no tiene por qué imitar las cosas malas que vengan del norte. La Biblia dice: oí todo, retener lo bueno. Sí, es una nación buena. Sí, es una nación poderosa. Sí, hay libertad. Sí, hay iglesia de veras. Sí, hay ministros. Hay pastores de Dios. Pero la iglesia se cayó en el momento de la prueba. Es lo que la iglesia chilena no debe hacer. Usted no debe tener miedo de nada y de nadie. En Brasil una iglesia fue apedreada una vez en un barrio. Una iglesita pequeña de las asambleas de Dios. El pastor puso la iglesia a orar y ayunar. Volvieron a apedrearla. Volvieron al ayuno y oración. Quebraron los vidrios de la iglesia. Pastor decía: cuanto más oramos y más daño nos hace. Dios decía: ore más y ayune más. Vinieron y rompieron las puertas de la iglesia. Y en un culto, mientras el pastor predicaba, llegaron 3 ladrones. Y llegaron delante de él con calibre 38, 3 hombres, y dijeron: a ver, si tu Dios, el Dios de los cristianos, es verdad, ¿cuál de los 3 disparamos? Dijo uno: yo disparo. Y le metió 6 balazos. Y las balas hicieron pa, plin, pa, plin, pa, plin, pa, plin, pa, plin y pa, plin. Las 6 balas cayeron en el púlpito. La iglesia y los ladrones miraron una mano invisible que estaba delante del pastor. Esta mano era la sangre del Señor Jesucristo. Esta mano está sobre la iglesia chilena. 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 La mano invisible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta mano está sobre el pueblo de Dios y está sobre la iglesia chilena. Bendita sea la palabra de Dios. A Él la honra, a Él la gloria, a Él el honor. Nadie te podrá hacer daño. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Quinto lugar, ya voy a terminar. Cristo dijo: confiad. Por lo tanto, aquí está la certeza, en quinto lugar, de la fuente del gozo, de la fortaleza del cristiano. Confiad. Tenga ánimo, confíe. Cuando usted pasar por el valle de la sombra de muerte, Él tendrá la mano sobre usted. Yo acabo de estar en el hospital. El diablo dijo: lo paralizo, termino con su vida, termino con su ministerio, termino con los misioneros, termino con los institutos bíblicos, termino con las cruzadas, lo pongo en una silla de ruedas, lo paralizo su lado izquierdo de su cerebro, lo pongo ahí.
Dios dijo, cómo no. Lo que yo he invertido años y años y años y años y años en la vida de un hombre, ¿tú crees que de un trancazo solo tú lo vas a derrumbar? ¿Cómo no? ¿Tú crees que el diablo va a derrumbar la iglesia chilena? ¡Jamás! ¡Nunca va a suceder! Confiad. Segundo Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. Líbrame, oh Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Usted no tiene que tener miedo de nadie. Cuando era niño íbamos a pescar, mi padre decía, no entre en el agua si no sabes nadar, porque yo no te voy a sacar. Solo entre ahí si sabes nadar. Si no sabes, no entres. Y mi padre decía, tú no tienes razón de tener miedo de nada y de nadie. Tú solo temas a Dios y no tengas miedo de nada y de nadie. Cuando vamos a países socialistas, comunistas, árabes, hinduistas, budistas, países a veces cerrados al evangelio, pero que tienen cierta opresión, y cuando el hombre de la aduana te pregunta, ¿qué vienes a hacer en el país? Tienes un nudo en la garganta y dice, visitar. Y Dios te viene diciendo, no seas mentiroso, diga la verdad. Es que no puedo. Usted tiene que entender que Dios te va a respaldar siempre. Dios no te va a dejar nunca. Usted tiene que entender que Él te tomará de la mano y Él te llevará hasta el fin. Salmo 48 dice, Jehová es nuestro Dios y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Él nos guiará, Él nos tomará de la mano y estaremos con Él para siempre en la nueva Jerusalén. Sexto lugar y último lugar, ponga esa palabra en su espíritu, ponga esa palabra en su corazón y no cometa los errores de otras naciones. No vea las cosas suceder delante de sus ojos y digas, está en las manos de Dios, Él sabrá cómo tratar con eso. No, haz tu parte, haga marchas, vaya al Senado, vaya al Congreso, escribe carta a los senadores, a los diputados, a tu presidente en este caso. Aboga por los derechos de aquellos que no pueden hablar por ti. Que se haga conocer que la iglesia no es uno y no es dos. Son millones de chilenos que están a favor de la vida, a favor de la santidad del matrimonio, a favor de la palabra de Dios. Usted tiene que hacer su parte. Sexto lugar y último lugar, está escrito bien claro. Dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Aquí está en sexto lugar la certeza del secreto de la victoria del cristiano. He vencido al mundo. No es que usted va a vencer. No es que hay una probabilidad que usted va a vencer. No es que hay una posibilidad. Hay una manera. A lo mejor, no, usted ya venció. Está escrito en 1 Corintios 15:57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria siempre por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso al que vive para siempre. Alabado sea su nombre. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya. Pablo fue abofeteado, Pablo fue azotado, Pablo fue injuriado, burlado, apedreado, encarcerado, acusado, maltratado, difamado, traicionado, naufragado, cansado, torturado, ridicularizado, injusticiado, flagelado. Pero cuando tembló la cárcel, él salió con las llaves en una mano y un convertido en la otra, porque Dios estaba con él en la cárcel de Filipos junto con Silas. Dios está con la iglesia chilena. Pase lo que pase, Dios está con usted. Nadie podrá moverte.
Termino con esto. Una vez en Brasil, una hermana cristiana estaba pasando serios problemas financieros. Su esposo había muerto. Ella tenía 4 hijos que todavía estaban chicos. Y ella oró al Señor y Dios le dijo: ve a la vecina, pida el teléfono y llame a las 3 de la tarde a ese programa cristiano y hable de tu necesidad y espera en mí y vas a ver lo que yo voy a hacer. Ella no tenía teléfono, era pobre. Fue a su vecina, pidió el teléfono, llamó a un programa cristiano a las 3 de la tarde, donde todo el mundo a esta hora estaba escuchando el programa. Ella habló de su problema, que su esposo había muerto, que tenía 4 hijos, dio el nombre, su nombre, el nombre de su pastor, la dirección de su pastor y el teléfono de su pastor para que llamaran para ver si era verdad o no. Y Dios le dijo: ahora tenga paz y espera en mí y tú vas a ver mañana. Dios le dijo: mañana tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Entonces estaba oyendo el programa cristiano. Nosotros llamamos en Brasil un pai de santo, un hechicero, un brujo. Aquí sería lo mismo, yo creo. Un hechicero, un brujo, un satanista, esos que tienen los collares así y hacen brujería, invocan el diablo y eso y el otro. Ladran, 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 ladran. El diablo es un perro que ladra pero no hace nada. Él ladra y él grita, y él ladra y él grita, ladra, 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 pero siempre pierde. Y el padre santo y el brujo y el hechicero mandó a llamar a 2 de sus sirvientes. Dijo: vengan aquí ustedes 2. Hoy vamos a avergonzar a ese tal Cristo. Uno de los sirvientes miró al otro y dijo: ¿cómo? Sí, vamos a avergonzar a ese tal Dios de los cristianos. Uno de ellos dijo: pero jefe, ellos no hacen daño a nadie. ¿Por qué usted se va a meter con ellos? Déjalo en paz. El brujo dijo: no, acaba de llamar a una mujer que dice que tiene necesidad de alimentos, tiene una gran necesidad, y ustedes 2 van a pasar en el mercado. Yo no sé cómo usted llama aquí en Chile. En Brasil decimos combi, el van. Sí, el supermercado. Pero el van, el carro grande ese, la combi, la van. Sí. Y ustedes vayan al mercado y compren todo, solo comida, y el doble de todo lo que ustedes ven, y lo lleven a esta dirección, porque él apuntó la dirección y le dijo: hoy vamos a avergonzar a ese tal Cristo. Y cuando ustedes llegar a la casa de esta mujer y tocar la puerta, ustedes bajen todo del carro, todo del van, todo. No digan nada hasta el fin. Cuando haya a preguntar quién ha enviado, ustedes van a decir, porque ella va a pensar que Cristo lo envió, ustedes lo van a decir: el diablo se lo envía, Señor, porque vamos a avergonzarlo. Y fueron a casa de la hermanita el día siguiente, exactamente como Dios había dicho, y compraron todo, absolutamente todo: pan, leche, todo, banana, frutas, vegetales, arroz, carne, pollo, todo. Y el carro venía pegado al piso de tan pesado que estaba el carro. Tocaron la puerta de la casa de la hermanita y empezaron a bajar, a bajar y a bajar y a bajar, a bajar, por arriba de la mesa, arriba del sofá, por abajo de la mesa, en la sala, en la cocina, en todos los niños alababan a Dios, la hermana alababa a Dios, y fueron bajando y bajaron todo. Y uno dijo al otro: tú pregunta. No, tú pregunta. Tú le preguntas. No, tú pregunta. Hasta que a uno tuvo valentía y dijo: señora, ¿usted no va a preguntar quién le ha enviado todo esto? Y la hermana lo miró y le dijo: esto no importa. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece. Alabado sea el Señor. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece.
estas leyes de Chile van a salir el tiro por la culata, porque cuando Dios manda, aún el diablo obedece. Alabado sea el Señor. El diablo trabaja para Cristo sin saberlo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo esta noche. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso de veras. Denle un aplauso al que vive. Ahora sí, ahora sí. Denle un aplauso al que vive para siempre. Cuando Dios manda, aún el diablo obedece. El diablo cree que va a hacer daño a la iglesia, al pueblo chileno, pero al contrario, Dios está trabajando en la iglesia chilena para levantar una iglesia poderosa, extraordinaria, invencible, grandiosa, majestuosa. Alábalo en esta noche, alábalo. Denle un aplauso que se oiga en todo este gimnasio, que Jesucristo vive. Aleluya, 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 aleluya.